Hola, buenos días. Muchas gracias a los asistentes por acudir y al comité organizador por volverme a invitar a participar en la jornada. Como otros años, pues les voy a hablar sobre las complicaciones asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal respecto al metabolismo óseo, a las alteraciones del calcio. Como ya les han ido comentando a lo largo de la mañana, la enfermedad inflamatoria intestinal es una entidad compleja que afecta al intestino, a la mucosa, una inflamación crónica transmural en la enfermedad de Crohn a lo largo de todo el intestino. Y por ese motivo, dependiendo de la extensión y la gravedad, puede provocar y asociar malnutrición muy frecuentemente, estando hasta en un 70% de los pacientes con enfermedad de Crohn y hasta un 60% en los pacientes con colitis ulcerosa. El intestino es el que se encarga de absorber nutrientes e iones. Por ello, va a provocar estas alteraciones el que se perjudique la mucosa. Sabéis que la enfermedad inflamatoria intestinal, como comentaba el doctor Caunedo, es una entidad sistémica porque puede afectar a distintos órganos y aparatos, fundamentalmente a nivel ocular, a nivel oral, en los riñones, a nivel de biliar, en las articulaciones, en la piel. Pueden aparecer numerosas complicaciones asociadas a la patología. También en el metabolismo del hueso. De hecho, hoy día se considera que es la complicación más frecuentemente asociada a nivel extraintestinal en la enfermedad inflamatoria intestinal, una pérdida de la masa ósea, que va a venir desarrollada mediante la osteopenia, que es una pérdida de esta masa, o la osteoporosis. La osteoporosis fue descrita por la Organización Mundial de la Salud en el año 91 como una enfermedad metabólica sistémica que se caracteriza por una disminución de esta masa con una alteración en la arquitectura del hueso, provocando así un aumento de fragilidad con el consecuente riesgo de fractura. En la enfermedad inflamatoria intestinal son numerosos ya los estudios que relacionan la aparición de esta complicación, pudiendo aparecer la osteopenia hasta en un 70%, 78% de los pacientes y la osteoporosis hasta en un 42% de ellos. Las fracturas, que son la complicación asociada a esta pérdida de masa ósea, están menos frecuentemente descritas en la enfermedad inflamatoria intestinal, pero también se aboga que existe un riesgo incrementado de las mismas que puede alcanzar hasta el 60% de los pacientes. En el estudio que hemos realizado nosotros hemos visto que existe una incidencia de fractura vertebral hasta un 14% de los pacientes que hemos seguido durante 7 años, que estamos pendientes de publicar los resultados. No podemos olvidar, porque se ha visto en la evidencia científica, que aun con masa ósea normal, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pueden presentar fracturas a nivel óseo. De hecho, pacientes incluso al debut de la enfermedad pueden estar con fractura presente sin que tengan ya una alteración en una pérdida de esa masa ósea. Las fracturas osteoporóticas secundarias se describen a nivel de la fractura de coles, en cadera o las fracturas vertebrales. En enfermedad inflamatoria intestinal, la fractura en la muñeca no está descrita como que sea más prevalente, sí la de cadera o la de las vértebras. La etiopatiogenia, los factores que van a precipitar que aparezca esta complicación de la pérdida de masa ósea en nuestros pacientes son la edad avanzada, los glucocorticoides, su utilización para la enfermedad, la malnutrición que presentan, como les he comentado, que haya una inmovilización prolongada, que haya una mala absorción de los nutrientes, como por ejemplo la vitamina K o la vitamina D y el calcio, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, presencia de hipogonadismo o que haya un índice de masa corporal bajo por el peso y la talla bajas, una incapacidad de estos pacientes de alcanzar el pico de masa ósea que se alcanza en torno a los 30 años y frecuentemente se está describiendo como que lo que más se asocia en la enfermedad inflamatoria intestinal a esta complicación es la utilización de glucocorticoides, que se ha atribuido en numerosos estudios la relación causa-efecto de un daño a nivel del hueso, el déficit de vitamina D, que está frecuentemente asociado en la enfermedad inflamatoria intestinal, y cada día toma más peso el que la propia inflamación crónica del intestino es la que va a provocar un deterioro a nivel del hueso. Esto es a través de la superfamilia del factor nuclear, del factor de necrosis nuclear alfa,
que es la diana terapéutica de numerosos fármacos, que se ve mediante el sistema del factor nuclear kappa ligando y de su receptor y de la osteoprotegerina, que va a provocar una activación de las células que se dedican en reabsorber el hueso, en destruirlo, los osteoclastos, y van a inhibir a su vez la formación de hueso, de masa ósea, mediante los osteoblastos. ¿Cómo vamos a diagnosticar, cómo vamos a detectar que nuestros pacientes tienen una pérdida de masa ósea? Pues la prueba gold estándar hoy día es la densitometría ósea, que consiste en una absorciometría de rayos X de doble cadena, de doble energía, y se mide mediante gramos de hidroxiapatita por área de hueso que medimos. Se utilizan dos mediciones, que son la T-score y la Z-score. La T-score lo que hace es medir las desviaciones estándar respecto al pico de masa ósea de los pacientes y es definido por la Organización Mundial de la Salud como normal si está por encima de -1 desviación estándar, como osteopenia si está entre -1 y -2,5 desviaciones estándar, y como osteoporosis cuando está por encima de -2,5 desviaciones estándar. Pero esto es para pacientes que ya han alcanzado el pico de masa ósea, que hemos visto que es en torno a los 30 años, por lo que no va a ser útil ni en pacientes pediátricos ni en muchos de nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que presentan la enfermedad a edades más tempranas. En estos casos se utiliza la Z-score, que es la que está indicada para este grupo de pacientes. Y esta lo que mide es las desviaciones estándar respecto al grupo de pacientes de su mismo sexo y de su misma edad. Se mide a nivel de columna y a nivel de cadera derecha. Respecto a esto, como nuevo, que existen unos programas informáticos, unos software informáticos, que lo que nos van a medir no solo la cantidad de hueso que tenemos, sino también que nos van a poder medir la calidad del mismo. Esto es el TBS, el Trabecular Bone Score, que lo que mide es la resistencia del hueso. A medida que este es más alto, nos indica que hay una mayor resistencia del mismo. Otra técnica que se está utilizando es el Hip Structural Analysis, que es otro software que lo que permite es ver la geometría del hueso, también para ver la resistencia y cómo se aproxima y la biomecánica del mismo a nivel de la cadera. Este no se puede utilizar en columna, puede ser utilizado este programa tanto con densitometría como con técnicas de TAC cuantitativas, pero no hay estudios sobre estos dos software en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en la actualidad. Aquí en nuestro centro se está realizando uno con el TBS en pacientes de nuestras consultas de enfermedad inflamatoria intestinal para ver la calidad de sus huesos. ¿A quién debemos realizarle? ¿A quién le realizamos más bien la densitometría? Bueno, pues las guías clínicas de osteoporosis fueron realizadas en el año 2003, no tenemos guías posteriores. Y está indicado realizarla a aquellos pacientes que sepamos que hay un antecedente de una fractura por fragilidad, aquellos que sean mayores de 50 años o sean posmenopáusicas, personas que tengan enfermedad inflamatoria intestinal y factores de riesgo, que haya una mayor probabilidad de una pérdida de la masa ósea, aquellos que estén siendo tratados con corticoides durante periodos por encima de 3 meses a dosis alta a nivel sistémico, o que haya síntomas de hipogonadismo. Pero bueno, también deberíamos de realizarlo si sospechamos que hay una pérdida de masa ósea. Habría que evaluar si pensamos que hay un riesgo de fractura. No podemos olvidarnos que hay fractura en pacientes con masa ósea también normal, que no es lo mismo la presencia de fractura que el descenso de la masa ósea en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que he ido comentando, que en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, muchos de ellos no han alcanzado el pico de masa ósea y debemos de utilizar en este tipo de pacientes la Z-score para su evaluación. ¿Cuándo repetiríamos las mediciones? Pues se realizaría al año si va a recibir tratamiento y a los 2 años para el seguimiento de la masa ósea. No se realiza antes porque la velocidad de regeneración del hueso es en torno a 0,7-0,8 al año por ciento. El FRAX es una herramienta informática que ha sido desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, que se basa en cohortes de estudio poblacional a nivel de Europa, América del Norte, Asia y Australia, y se ha aplicado a la población española, y lo que hace es un algoritmo que nos va a dar una probabilidad de la fractura de cadera a 10 años de
y la probabilidad de algunas fracturas serias como columna, antebrazo, cadera u hombro. Esta sería la aplicación, la página. Esto lo tienen en los centros de salud, los médicos de atención primaria, que son los que principalmente usan esta herramienta. Nosotros no podríamos utilizarla en nuestra consulta por problemas también de espacio y tiempo. Las limitaciones de esta técnica son que no se han considerado numerosos factores de riesgo clínicos, como la utilización de corticoides o el uso de alcohol. Está limitada sobre todo a las fracturas del cuello femoral. No se incluyen numerosas causas de osteoporosis, como son la enfermedad inflamatoria intestinal, y no incorpora además factores de riesgo relacionados con las caídas, por lo que hoy día tampoco está establecido que debamos utilizarla en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, aunque sí debe de considerarse en pacientes posmenopáusicas o en pacientes que tengan más de 50 años que se les realice se utilice esta herramienta. ¿Cómo prevenimos esta complicación? Pues es importante, como les he ido comentando otros años, que se sigan las medidas de prevención, que los pacientes deben de tener una dieta rica en calcio y en vitamina D, deben de evitar lo nocivo, como es el tabaco y el alcohol, y debe de realizarse ejercicio físico, que no requiera una carga, no coger pesas o ejercicios que necesiten de sobrecarga. Sobre todo se indica caminar es el que más ayuda, y sobre todo con nuestro tiempo, que también favorece la absorción de calcio y de vitamina D. Los clínicos debemos de intentar reducir la dosis al mínimo de corticoides que utilizamos para también prevenir las complicaciones que se asocian. El calcio y la vitamina D son esenciales para el metabolismo del hueso. Debemos de hacer determinaciones periódicas por la asociación frecuente de su déficit en la enfermedad inflamatoria intestinal, y debemos de mantener los niveles normales. En las guías de la American Gastroenterology Association y la British Society of Gastroenterology no se especifica cómo debemos de hacerlo. Se estipula en las guías que debe de hacerse un tratamiento con 500.000 de calcio y 800.000 unidades de vitamina D en la enfermedad inflamatoria intestinal, y esto se corrobora en la ECO, en las guías de la ECO en el 2010 y en el 2012. Deben, además, de administrarse a todos los pacientes que reciben tratamiento corticoideo sistémico. Hay que vigilar la aparición de otra de las complicaciones, que es la litiasis renal, vigilando en los pacientes que damos aportes de calcio que la calciuria no esté elevada. Los bifosfonatos es el tratamiento farmacológico para esta complicación. Inhiben la resorción del hueso y son eficaces para reducir la aparición de fracturas y mejorar la masa ósea en la posmenopausia y en los varones. Es la opción más efectiva para la osteoporosis por corticoides, y ha demostrado que son eficaces en la enfermedad inflamatoria intestinal en diversos estudios. El más utilizado sería el risedronato, que es el que parece que disminuye la aparición de fracturas y aumenta la masa ósea en enfermedad inflamatoria intestinal. Se indicarían en pacientes mayores de 65 años que utilicen corticoides, aquellos con osteopenia que vayan a recibir corticoides por encima de 3 meses, si existe historia previa de fractura, y deben combinarse, como les he comentado, con calcio y vitamina D. Pero no hay evidencia en pacientes jóvenes, tampoco hay evidencia del tiempo que debemos de mantener estos tratamientos, debido a que pueden aparecer complicaciones cuando se mantienen de forma prolongada. Incluso pueden aparecer fracturas patológicas asociadas a su uso crónico. No está actualmente indicado en las guías clínicas y en numerosos países no está aprobado en pacientes jóvenes. Otros tratamientos, como los hormonales, los anticuerpos monoclonales frente al RANK o la osteoprotegerina, no están indicados en la actualidad en la enfermedad inflamatoria intestinal, por lo que a los pacientes en este grupo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, deberíamos de realizar una densitometría en las mujeres posmenopáusicas o en mayores de 50 años, si hay fracturas previas, si hay corticoides recurrentes o por encima de 3 meses, y si hay datos de hipogonadismo. A todos ellos debemos de aplicarles las medidas preventivas para la pérdida de masa ósea, se indicarán los bifosfonatos recomendando su utilización por una unidad especializada por las complicaciones que pueden aparecer, o si hay indicación de otro tipo de tratamientos cuando haya osteopenia u osteoporosis. Hoy día en la enfermedad inflamatoria intestinal no hay datos para la utilización de los software ni del FRAX, como les he comentado. ¿Qué hacemos con los pacientes que hay una actividad
persistente de la inflamación, o si pienso que quizás nos quedamos insuficientes indicando solo la densitometría en este grupo de pacientes. Por lo que he leído, creo que habría que realizarla a todos nuestros pacientes al debut, porque estamos en unidades especializadas y son pacientes que previamente han recibido dosis de corticoides, que han tenido brotes de actividad y que deberían de solicitarse al inicio. Y cuando haya datos de indicación de tratamiento, remitir a las consultas especializadas. Como conclusiones, la enfermedad inflamatoria intestinal frecuentemente se va a asociar a la pérdida de masa ósea, de hecho hoy día es considerada la complicación más frecuente. El déficit de vitamina D, los tratamientos que utilizamos, principalmente los corticoides, están asociados a esta complicación. Hemos de tener en cuenta los factores de riesgo implicados y actuar sobre ellos si son modificables. En las guías clínicas son antiguas, son del 2003 y deberían de actualizarse. Hay que realizar densitometría en los pacientes de riesgo o a todos al debut. Yo considero que deberíamos de hacerla a todos. Debemos controlar los niveles de calcio y vitamina D y aportarlos cuando se requieran, vigilando, como les he comentado, los niveles de calcio en orina para evitar la aparición de cálculos en los riñones. Controlar y calcular el riesgo de fractura cuando sea necesario, aunque les he dicho que no se asocia siempre a una pérdida de masa la aparición de la fractura, y remitir a unidades especializadas si va a requerir tratamiento con bifosfonato u otro tipo de tratamiento que sea evaluado por los especialistas en este área si procede. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los presentes por estar aquí, al comité organizador por invitarme. Voy a hablar sobre un tema que me parece bastante importante, en el que surgen bastantes preguntas en la consulta de enfermedad inflamatoria, que es sobre el embarazo y la lactancia. Voy a intentar ajustarme al tiempo. Bueno, pues en primer lugar, como conceptos generales, como la doctora Charo ha comentado, hay dos picos de incidencia y uno de ellos es a los 30 o 40 años de edad, que es en plena edad reproductiva. Es una enfermedad crónica que necesita de tratamientos farmacológicos a largo plazo y además lleva otra serie de problemas que pueden afectar a la función reproductiva, como son problemas psicológicos, malnutrición, déficit vitamínico y lesiones postquirúrgicas. En primer lugar, vamos a hablar de la herencia. La enfermedad inflamatoria intestinal no se hereda, no es una enfermedad que se herede per se, sino que se hereda la predisposición a padecerla. El antecedente de historias familiares es el mayor predictor del desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal en la progenie. Comparándolo con la población general, el riesgo está aumentado de 2 a 13 veces mayor cuando existe un antecedente de primer grado de enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, observamos que el riesgo, que es uno de los miedos que surgen a la hora de tener descendencia, el porcentaje es muy pequeño. En colitis ulcerosa un 1,6% y un poco más elevado en la enfermedad de Crohn, de un 5,2%. En el caso de familiares de segundo grado, la probabilidad es muchísimo menor y solamente aumenta hasta casi un 36% en el caso de que ambos progenitores padezcan enfermedad inflamatoria intestinal. En algunos estudios se ha observado que la lactancia natural y el no fumar tiene un efecto protector en los hijos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a hablar de la fertilidad. En la mujer, la fertilidad entendida como la capacidad potencial de generar descendencia, en el caso de enfermedad de Crohn, en un brote está disminuida, fundamentalmente por disminución de la actividad sexual en el caso de que exista dolor abdominal. También los propios efectos sistémicos de la enfermedad activa o los efectos secundarios de algunos fármacos pueden afectar a la fertilidad. En el caso de remisión, la fertilidad es totalmente normal, es igual al resto de la población, salvo en pacientes que tengan determinados tipos de intervenciones donde puede haber un aumento del porcentaje de infertilidad desde un 5 a un 14%. En la colitis ulcerosa, la fecundidad es totalmente normal, entendida como la capacidad para concebir. Excepcionalmente, la infecundidad puede aumentar por 3 desde un 15%, que es hasta un 48%, en el caso de recesiones extensas, como la colectomía con anastomosis ilional, que intentamos evitarla en el caso de que haga falta cirugía porque puede afectar a las trompas de falopio. El papel que tiene el médico en la infertilidad, en primer lugar, es tranquilizar al paciente, porque hemos visto que no tiene tanta penetrancia como parece,
intervenir en edades tempranas, evitando las lesiones pélvicas, hacer este tipo de intervenciones que son menos agresivas y que pueden permitir una reconstrucción posterior en el caso de que sea necesario operar. Y ya cuando exista una infecundidad posquirúrgica se puede orientar al paciente para que opte por la fecundación in vitro. La fertilidad en el varón como capacidad potencial de generar descendencia se puede alterar pues, por fármacos, cirugías, depresión, déficit de zinc, que parece que afecta a la espermatogénesis. Se habla en algunos estudios, pero no está muy claro, de anticuerpos antiesperma. Pero la causa fundamental de trastornos en la fertilidad en el varón es por una disminución de la libido debido pues, al shock que supone el padecer esta enfermedad. La fecundidad no se encuentra alterada. Aquí he puesto una tabla de los medicamentos que pueden afectar a la fecundidad o a la fertilidad en el varón y solamente son incompatibles la sulfasalacina, que altera la maduración del esperma, y el metotrexate, que se debe de abandonar 4 meses antes de la concepción. Hay algunos artículos, pero con muy pocos pacientes, donde se observa que infliximab puede provocar alteración en la forma y la motilidad del esperma, pero no ha dado problemas con respecto a la fertilidad y fecundidad en el varón. Como resumen, la causa más frecuente de alteraciones en la fertilidad es por alteraciones en la sexualidad, sobre todo en la mujer un 80% de los casos por depresión y en los hombres un 40%, y el hombre suele afectar más al principio del diagnóstico por ese periodo de aceptación. Existe un tipo de infertilidad que es la voluntaria por miedo a la transmisión a la descendencia. A continuación vamos a hablar ya del embarazo. Bueno, influencia que tiene el embarazo en la enfermedad inflamatoria intestinal. Siempre recomendamos que el momento ideal para quedarse embarazada es cuando la enfermedad está en remisión, porque es la actividad de la enfermedad la que va a empeorar el pronóstico tanto del embarazo como del bebé. En el curso de un embarazo, en la enfermedad inflamatoria intestinal no tiene por qué predisponer a que los demás sean exactamente iguales o si han habido complicaciones o no. Mención especial a las pacientes con ileostomía que pueden tener alguna complicación del estómago como prolapso, cuadros obstructivos e incluso hemorragia. Y como hemos dicho, lo fundamental es mantener el control de la enfermedad, y para eso es un tratamiento de mantenimiento, tanto para la salud de la madre como para la del feto. El parto suele ser normal, igual que de la población general. Existe mayor tasa de cesárea en 3 casos particulares. Cuando existe enfermedad perianal activa o antecedente de una enfermedad perianal severa, se puede optar por una cesárea electiva. También, si existe riesgo de episiotomía por las características del feto, por la posición de la cabeza, también se puede optar por una cesárea electiva para evitar que se reactiven fístulas ya existentes o aparezcan unas nuevas. Ante estomas enterales cutáneos, la cesárea se puede elegir a elección del obstetra, siempre por tener cuidado con el estoma. Y cuando exista un reservorio ileoanal funcionante, se puede optar por el parto vaginal si el periné es funcionante, avisando o por lo menos aconsejando a la paciente determinadas medidas preventivas, porque puede aparecer una incontinencia transitoria que puede durar hasta 10 meses. Siempre es importante reseñar que la elección de la cesárea no es unilateral, sino que tiene que ser conjunto con el paciente, el obstetra, el digestivo y el coloproctólogo. La actividad de la enfermedad tras el parto, lo normal es que no exista un brote tras el parto, que es otra pregunta que nos suelen hacer. Hay un estudio reciente publicado que ha aparecido en el consenso de la ECO de 2015, donde parece que en la colitis ulcerosa puede haber un riesgo aumentado, pero no queda aclarado, con lo cual en principio no tiene por qué haber una mayor predisposición a tener un brote. ¿Qué influencia tiene la enfermedad en el embarazo? En general, como hemos dicho, el curso del embarazo va a ser similar de la población general. Habrá riesgos de complicaciones como parto prematuro, recién nacido de bajo peso, aborto o cesárea, fundamentalmente si la enfermedad está activa. Aparte también si existe enfermedad de Crohn ileal o recesión intestinal previa. Por eso el grado de actividad en el momento de la concepción es el mejor predictor de la evolución tanto de la enfermedad inflamatoria intestinal como del propio embarazo. Tratamiento farmacológico. Aquí esta creo que es la parte más importante, por experiencia propia, que tuve un bebé el año pasado y tuve que tomar medicación. Sé que es un miedo terrible tomarnos algo, pero si tomamos algo que es seguro, o que está demostrado que es seguro, está en la evidencia científica lo que demuestra que lo que es realmente grave, tanto para el embarazo como para el bebé, es la actividad de la enfermedad y es lo que tenemos que controlar. Voy a hablar de los distintos tratamientos y de la seguridad de los mismos. Esta es la clasificación de la faz de los medicamentos, pasa desde la A, que son totalmente seguros en el embarazo, hasta la E, que están contraindicados. Comenzamos con los aminosalicilatos. Son todos estos, en más oscuro puesto los 2 que están comercializados en España. Los 2 son seguros.
tanto la sulfasalacina como la mesalacina, teniendo en cuenta que la sulfasalacina disminuye la absorción de ácido fólico, por lo cual sería aconsejable un aporte antes y durante la gestación de 2 miligramos al día. La sulfasalacina se debe de retirar únicamente cuando exista incompatibilidad RH materno-fetal, porque existe riesgo de kerníctero, que es una encefalopatía que puede sufrir el bebé cuando hay un aumento de la cantidad de bilirrubina en sangre. La mesalacina es segura tanto en el embarazo y la lactancia. Hay algunos casos descritos de recién nacido con diarrea y en esos casos cuando únicamente se puede aconsejar retirar la mesalacina. Los antibióticos. Estos son los antibióticos que se suelen utilizar. Vamos a descartar la rifaximina porque existe escasa evidencia, con lo cual intentaremos evitar su uso tanto en el embarazo como en la lactancia. De elección es la amoxicilina clavulánico. Y ahora resumo que metronidazol se puede utilizar en el embarazo, pero no en la lactancia, y utilizarlo solamente en el embarazo en pautas cortas cuando haya afectación perianal. Las quinolonas, que es el ciprofloxacino, el problema que tiene es que tienen afinidad por el tejido óseo y cartilaginoso. Se debe evitar, por tanto, en el primer trimestre del embarazo y también se aconseja no administrar la lactancia, pero tampoco hay seguridad sobre eso. Con respecto a los corticoides, la indicación en la embarazada es exactamente igual que en el resto de pacientes con enfermedad inflamatoria. Cuando haya un brote moderado o severo, sus beneficios superan los riesgos. Hay pocos datos en la bibliografía sobre la budesonida oral. Se describió en la década de los 90 en 2 artículos que había una incidencia un poco más alta de paladar hendido en pacientes que habían recibido corticoides, pero esto se desmintió en estudios posteriores ya a partir de 2006 o 2007. También se ha hablado de que puede haber como complicación una insuficiencia adrenal, pero es raro porque al feto le llega como mucho un 10% de lo que toma la madre. Y también puede haber como complicación un bajo peso al nacer, pero es raro con el corticoide que nosotros usamos porque suele ser la prednisona y esto se ha descrito con la dexa o con la betametasona. Por lo tanto, los corticoides son seguros en el primer trimestre del embarazo, las preparaciones rectales está claro que son seguras durante todo el embarazo y el único riesgo de la madre embarazada que está tomando corticoides es que puede tener complicaciones propias como la hipertensión, la diabetes o la rotura prematura de bolsa. Entonces, se debe de aconsejar seguimiento como una gestación de riesgo. La lactancia, la leche materna tiene niveles muy bajos de corticoides. A la leche materna llega menos de un 0,1% de lo que toma la madre. Entonces, como consejo puede ser, por ejemplo, separar 4 horas la toma del bebé después de haber tomado el corticoide. Y sobre la budesonida, pues hay muy poca evidencia, no puedo decir porque no hay estudios que hablen o que avalen sobre la cantidad de budesonida en la leche materna. Pasamos a los inmunomoduladores. Esta diapositiva, que es muy grande, la resumo en que lo aconsejable es, si el paciente está estable y ya está tomando azatioprina o 6-mercaptopurina, aunque hay menos estudios sobre la 6-mercaptopurina, debe de seguir tomándolo, porque lo ideal es, como hemos dicho, que la enfermedad esté estable. Estos 2 medicamentos pueden atravesar la placenta y llegar al bebé, pero el hígado del bebé no tiene la enzima que los transforma a una formativa, con lo cual no tiene efecto en el bebé. La única contraindicación de estos medicamentos es si en pleno embarazo hay un brote, se aconseja no introducirlos porque como tienen efectos secundarios como pancreatitis, reacciones alérgicas, es preferible que no ocurra en el embarazo. Pero si la paciente lo está tomando y está estable, se le debe aconsejar que lo siga manteniendo durante el embarazo. La ciclosporina, la única indicación es en el brote severo de colitis ulcerosa para evitar una colectomía. Como veremos más adelante, es la que aumenta muchísimo más el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Tiene riesgo aumentado en el bebé en algunos estudios, igual que ahora veremos a continuación el tacrolimus, la siguiente diapositiva, y es que en algunos estudios ha habido un aumento de recién nacido con bajo peso y parto prematuro, pero parece ser que el estudio puede estar sesgado porque estas complicaciones podrían ser por la propia gravedad de la enfermedad, no por la ciclosporina en sí. Metotrexate está totalmente contraindicado, es teratogénico. Se debe suspender al menos 3 meses antes de la concepción. En el caso de que la paciente se quede embarazada, no lo sepa y esté tomando metotrexato, se le puede dar como opción un aborto o si lo rechaza, que también es razonable, suspender inmediatamente el metotrexato y dar dosis altas de ácido fólico. Y por supuesto está contraindicado en la lactancia. Tacrolimus totalmente superponible a lo que he hablado de ciclosporina para casos severos. Está contraindicado la lactancia y la talidomida, que es teratogénico, contraindicado en el embarazo y la lactancia. Con respecto a la terapia biológica, los anti-TNF, sobre lo que existe evidencia, en el que más existe es infliximab. Hay varios estudios y en todos se termina diciendo que no se observan complicaciones de tipo malformaciones, ni abortos,
ni ninguna diferencia con respecto a la población general. Aquí intento resumir todo lo que hay sobre los anti-TNF, siempre por orden. Hay mucha más bibliografía con respecto a infliximab, en segundo lugar a adalimumab y un poco sobre certolizumab. Las tasas de complicaciones tipo aborto, parto prematuro y malformaciones son similares a las de la población general. Tanto infliximab como adalimumab pueden atravesar la placenta, la barrera placentaria, por lo que se aconseja a la semana 24 o 26 suspenderlo. El objetivo es que, se ha visto en algunos estudios que en el recién nacido de madres que lo toman hay dosis altas y se mantienen hasta el sexto mes. A partir del séptimo ya no existen niveles. No se ha observado ninguna complicación en los bebés, pero se postula que a lo mejor no responden bien a las vacunas o que existe riesgo de infecciones. Y para evitarlo se aconseja retirarlo en esa semana, que es cuando hay el paso por la barrera placentaria. Tanto infliximab como adalimumab son compatibles con la lactancia materna y es la madre la que tiene que decidir si se les reintroduce en función de la historia previa o de cómo se encuentre, porque las dos existen en la leche materna pero en cantidades ínfimas y además estos dos medicamentos por vía oral no se absorben, por lo que aunque le lleguen al estómago al bebé probablemente no llegan a sangre. Con respecto a certolizumab, en el consenso de la ECO, este último que se ha publicado en 2015, parece que atraviesa muchísimo menos la barrera placentaria. Entonces se postula que se podría indicar en el caso de un brote de enfermedad inflamatoria en pleno embarazo, porque a lo mejor se puede mantener hasta el mismo momento del parto. Otro medicamento que no se recomienda es el difenoxilato junto con atropina. En el caso de diarrea es aconsejable medidas dietéticas, fibra, se puede utilizar la loperamida, pero con cuidado. Los probióticos y la fibra son seguros, tanto la nutrición enteral como la parenteral. Aquí pongo un cuadro de lo que es seguro. Si os dais cuenta, hay muy poco que está contraindicado, tanto la lactancia como las contraindicaciones. La mayoría de los medicamentos, con cuidado y con lo que os he comentado, se pueden y se deben de mantener por la seguridad del bebé y de la madre. Finalmente hablaremos del tratamiento quirúrgico, que sería para casos límite como colitis fulminante, megacolon tóxico, perforación y obstrucción intestinal, pero el riesgo de complicaciones aumenta a un 60%. Por eso hay que ser agresivo con el tratamiento médico para evitar llegar a esto, que es lo que puede poner en peligro al bebé. Las endoscopias no están contraindicadas, salvo en placenta previa, eclampsia, rotura de membranas y parto inminente. Se puede utilizar la solución evacuante que usamos habitualmente. En el caso de rectosigmoidoscopia se puede optar por un enema y la medicación que usamos para sedar está aceptada. Como conclusiones, el embarazo en las pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal va a ser normal siempre que la enfermedad esté inactiva. La actividad de la enfermedad es el principal factor adverso que predispone a prematuridad y recién nacido con bajo peso al nacer. El mayor riesgo para la enfermedad no es el tratamiento, sino la actividad de la enfermedad. Los tratamientos habituales, como la mesalazina y los corticoides, son seguros, bien tolerados en embarazo y en lactancia y se deben utilizar en los brotes. Y lo que hemos comentado con los inmunomoduladores e inmunosupresores, se pueden utilizar siempre con una serie de condicionantes, ¿vale? Y muchas gracias a todos. Buenas tardes y en primer lugar pues expresar mi agradecimiento a los organizadores de esta jornada por su amable invitación y aprovecho también para expresar mi agradecimiento al Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Virgen Macarena y especialmente al profesor Herrería por el apoyo incondicional que durante tantos años ha dado a nuestra sección de gastroenterología pediátrica de este hospital. Creo que realmente es digno de loar esta colaboración tan estrecha. Vamos a tocar un tema especialmente importante, habida cuenta de que en el momento actual, como ya se ha comentado anteriormente, la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal está aumentando de forma llamativa en la edad pediátrica. No se conoce bien exactamente cuál es la razón. Actualmente se imbrican en ello factores ambientales y probablemente quizás con más entidad, con más protagonismo, factores ligados a la epigenética, que son aquellas circunstancias que modifican el material genético sin modificar la secuencia del ADN. Esto realmente parece ser que explica algunos hechos importantes en relación con este incremento que es tan notable en el momento actual. Realmente se ha convertido la enfermedad inflamatoria intestinal en una enfermedad crónica de gran interés pediátrico, fundamentalmente por este aumento llamativo de la incidencia en todos los países, fundamentalmente en los países más desarrollados. Y realmente es algo notable, como luego veremos, según estudios estadísticos que se han realizado y que se han publicado recientemente.
La enfermedad en la edad pediátrica tiene unas connotaciones muy especiales, habida cuenta de que siempre tenemos que acostumbrarnos a estudiar la enfermedad en el niño, como decía mi maestro, el profesor Suárez Perdiguero. La enfermedad en el niño siempre tiene unas particularidades muy llamativas que hay que conocer bien a la hora de planificar tratamientos, técnicas diagnósticas, seguimiento, evolución y, como veremos también, muy importante, planificar la transición a los servicios de gastroenterología de adultos cuando llegue la edad que administrativamente se determine para tal paso. Es necesario también recordar que la edad pediátrica está fundamentalmente condicionada por fenómenos de crecimiento y desarrollo. Crecimiento a posición, aumento de tamaño corporal, pero también desarrollo en cuanto a adquisición de nuevas funciones y, sobre todo, maduración psicosocial y psicoafectiva, por lo cual, en determinadas circunstancias, la enfermedad crónica tiene una incidencia muy negativa en estas situaciones que también habrá que cuidar. Retrasa también la maduración sexual. Predominan mucho las formas graves, quizás en el sentido de que el paciente pediátrico tenga menos capacidad de localizar el daño a nivel de la mucosa intestinal, probablemente por inmadurez de sus mecanismos inmunomoduladores. Hay también una afectación importante de la nutrición, pues porque se pierden nutrientes por el proceso inflamatorio, hay menor capacidad de absorción, hay más gasto energético en los procesos febriles, en determinadas circunstancias que condicionan pues que hay una alteración nutricional también muy llamativa. Y sobre todo es muy importante también recordar que cada vez se están diagnosticando en edades más tempranas. Si bien es cierto que alrededor de un 25% se diagnostican entre la transición de la infancia a la adolescencia, hay hasta un 5 o un 7% de niños más pequeños, por debajo de 5 años, que se diagnostican de enfermedad inflamatoria intestinal. Y sobre todo, pues recordar también que el niño en estas circunstancias es mucho más vulnerable y va a ser muy frecuente un deterioro importante en su calidad de vida, lo cual también tenemos que considerar. Esto es una diapositiva a llamar un poco la atención de algunas de las explicaciones que se ha dado para este aumento de la incidencia en la edad pediátrica con respecto a la teoría de la higiene, en la cual pues probablemente la rareza de las infestaciones por parásitos intestinales, la disminución importante de enfermedades infecciosas por la higiene, por las vacunaciones, por la inmunoprofilaxis, quizás podría ser una explicación para decirnos que, bueno, si me permiten ustedes la licencia, pues nuestra inmunidad, nuestras defensas no se tienen que entretener en defendernos de esos agentes infecciosos y se pueden tener en luchar contra nuestras propias estructuras, y esto podría ser una explicación del aumento importante de las enfermedades autoinmunes que estamos contemplando en la actualidad. Recordarles lo que ya os decía anteriormente, un 25% de la enfermedad inflamatoria intestinal se diagnostica en la edad pediátrica y actualmente se ha comprobado que hay un incremento de 10 veces en los últimos años sobre la incidencia, sobre todo en los países más desarrollados. Sobre todo es importante también tenerla en consideración y que los pediatras la conozcamos muy bien para hacer un diagnóstico precoz y de esta manera pues conseguir pues un curso evolutivo mucho más favorable y con menos complicaciones. Se comprueba realmente que muchas veces hasta un 25% de las pacientes diagnosticadas en la edad pediátrica han tenido síntomas incluso un año antes de que se manifieste la enfermedad en forma florida, y realmente quizás al no tenerla en consideración no se diagnostica más que lo que se conoce y no se diagnostica más aquello lo que se piensa, pues quizás es muy importante hacer un diagnóstico lo más precoz posible y tenerla en consideración dentro del esquema diagnóstico de muchos procesos aparentemente banales que acuden a la consulta. Es muy frecuente niños que acuden a nosotros por dolores abdominales, que a veces pues catalogamos de banales, y probablemente en algunos casos detrás de esa semiología hay algún proceso más importante como una enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es una gráfica en la cual, de una estadística de nuestro país, publicada en el 2011 en Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, se ve llamativamente como la enfermedad inflamatoria intestinal de forma global ha aumentado en la incidencia, y también fundamentalmente lo que más ha aumentado es la enfermedad de Crohn respecto a estas edades pediátricas. La enfermedad inflamatoria intestinal en su conjunto y sobre todo la enfermedad de Crohn con un ligero mantenimiento o descenso en algún momento de la colitis ulcerosa. Esto es una gráfica de lo mismo en la cual ven ustedes como en varios años se ha multiplicado por 10 la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro país. A nivel internacional, pues también hay datos que lo cuantifican y lo insisten en este asunto. Importante también es recordar, como decía al principio, que en la edad pediátrica son más frecuentes las formas generalizadas, las formas de pancolitis, más que las formas de colitis izquierda o más localizadas en forma de proctitis. Son mucho más frecuentes las formas de pancolitis, formas más graves. Con respecto a la enfermedad de Crohn, pues también son más frecuentes la afectación fundamentalmente de ilion terminal y parte del colon derecho, formas también más graves, con evolución más tórpida, y
En esta gráfica, pues lo que hacemos es resumir esto que les decía, formas más graves, más generalizadas de enfermedad de Crohn y formas también más generalizadas y más graves de colitis ulcerosa. Esto corresponde a las gráficas que anteriormente le había mostrado de la casuística en nuestro país. Importante también es que tengamos en consideración la afectación importante que tiene el crecimiento, por lo cual no debemos de obviar nunca en la exploración de estos pacientes pues la medición de peso, talla, parámetros somatométricos que nos van a indicar en algún caso concreto, incluso mucho antes de que aparezca la clínica florida de la enfermedad, la afectación que puede haber. Si hay un dolor abdominal llamativo que está unido a detección del crecimiento, alteraciones de la maduración sexual, pues estaremos en la pista de sospechar con mucha capacidad de acierto pues que estemos ante una enfermedad inflamatoria intestinal. Realmente parece ser que la actividad de las citoquinas proinflamatorias modifican la actividad de los mediadores de la hormona de crecimiento, concretamente la IGF-1. Vean ustedes que la actividad de la IGF-1 está en razón inversa de la actividad inflamatoria medida por la proteína C reactiva. Realmente parece que hay una inhibición competitiva y eso podría ser una de las causas de que el crecimiento se detuviera. Igualmente es importante en la atención de estos pacientes pues, valorar la maduración sexual, porque ahí puede haber también un retraso llamativo y también esto pues, es importante considerarlo y tenerlo en mente para hacer las prescripciones terapéuticas determinadas. Importante me parece también hacer alguna consideración respecto a algunas particularidades del tratamiento, y es necesario recordar que en la edad pediátrica la alimentación enteral exclusiva con fórmulas elementales, semielementales, poliméricas o oligoméricas, puede ser parte fundamental y única del tratamiento, sobre todo en la enfermedad de Crohn, de tal manera que son pacientes los cuales se puede inducir una remisión muy llamativa solamente con la supresión de la alimentación oral y sustituirla por una alimentación enteral a débito continuo o en tomas fractas por una dieta elemental, semielemental o una polimérica o oligomérica. Parece ser que el concepto que se esbozó en el principio del reposo intestinal, el gas reset, pues parece ser que tiene una implicación concreta en la recuperación de la mucosa intestinal, probablemente por la actuación de esta alimentación enteral, de nutrición enteral, sobre las citoquinas proinflamatorias y también sobre la flora intestinal, de la manera que modulándola de alguna manera pues puede inducir el tratamiento. Parece ser que tiene tanta utilidad como la inducción con corticoides. En nuestra experiencia personal ya de algunos casos realmente es cierto y muchas veces la recaída pues se retrasa más que incluso con la utilización de corticoides. Esto es una particularidad que también puede verse en adultos, pero sobre todo en la edad pediátrica es muy llamativa. Los pacientes que se pueden someter a esta terapia pues son fundamentalmente los pacientes que tienen un primer episodio con afectación fundamental de intestino delgado y sobre todo con afectación nutricional y ausencia de enfermedad perianal, aunque esto ya actualmente está también discutido porque en algunos niños con enfermedad perianal también ha resultado eficaz la alimentación enteral exclusiva para obtener la remisión. Como toda enfermedad crónica, pues en el niño se produce una disminución importante de la autoestima y aparición de rasgos de ansiedad, y esto también hay que considerarlo a la hora de planificar el tratamiento, sobre todo en pacientes que son muy vulnerables por esas situaciones de cambio, de maduración psicoafectiva y que le condicionan cierto aislamiento del ambiente y profilácticamente también debemos de tratar. Otro aspecto que me parece importante es que tengamos en consideración siempre la planificación del paso de estos pacientes a la consulta del adulto. Esto debe ser una planificación estructurada y meditada y elaborada a lo largo de todo el proceso asistencial y no que sea una ruptura brusca de la atención pediátrica y pasarlo al servicio de gastroenterología de adultos. Precisamente por lo que os he venido diciendo en este tiempo, ¿no? Que el niño es especialmente vulnerable a estos cambios. El niño tiene que haber obtenido una maduración suficiente como para poder gestionar su propia asistencia, que tenga un concepto claro de cuál es su enfermedad, que pueda planificar su tratamiento, que sea capaz de gestionar sus citas, que sea capaz de tener entrevistas personales a solas con su médico, pero realmente esto hay que hacerlo siempre teniendo en cuenta pues, el papel de la familia, el papel de los padres y el papel de todos los que intervienen en el equipo multidisciplinario que asiste a estos niños en la consulta de pediatría. No se puede hacer, como digo, un trasvase brusco, porque esto puede tener un efecto nocivo y deletéreo sobre la evolución de este paciente.
debemos en principio, pues en los primeros momentos, permitir que el niño vaya al médico con sus padres y posteriormente irlo desligando de este cordón umbilical que le une durante tanto tiempo para que sea capaz de tener capacidad y autonomía suficiente para gestionar su enfermedad. Realmente el niño tiene cierto cambio de necesidades cuando va asimilando a la madurez, tiene determinados tipos de consultas que hacer a su médico y realmente pues, es importante que lo vayamos preparando para hacer este cambio. Realmente lo que se pretende es que consigamos que la atención continuada permanezca y que el niño pues, note el menos cambio posible a la hora de comparar lo que es la asistencia pediátrica, quizá un poco más paternalista, un poco más inductiva, lo que es la terapia posteriormente en una consulta de adultos donde ya se encuentra con pacientes de otro tipo y eso pues, puede en parte modificar su capacidad de respuesta. Hay que hacer siempre pues, que tengamos cierta actitud de comunicación, que instruirle para aumentar la seguridad y sobre todo darle autoconfianza y capacidad de autogestionarse por sí mismo y sobre todo evitar que pierda la autoestima, que es algo realmente importante. Bueno, decirle simplemente que el futuro de los niños es siempre hoy, que mañana será tarde, que el niño, como he dicho ya muchas veces, me habéis oído decir, no es un hombre en miniatura, tiene una serie de particularidades y peculiaridades que le hacen diferente. Eso justifica que hayamos pediatras, que somos médicos que tratamos una edad de la vida que está fundamentalmente condicionada por fenómenos de crecimiento y desarrollo, y también decirles que con respecto al tratamiento, pues algunas particularidades dignas de destacar, como el hecho de que la mayoría de las veces nosotros tratamos pacientes de acuerdo con datos de ensayos clínicos de adultos, que muchas veces no tenemos referencias importantes con respecto a la terapia pediátrica, quizás porque todavía el número de casos no es suficiente, y también en parte porque es posible que los ensayos clínicos que estén patrocinados por determinadas empresas farmacéuticas, pues piensen que no son realmente rentables y no se prodiguen. Es importante estimular la realización de ensayos clínicos en pacientes pediátricos, con objeto también de que tengamos pues, un arsenal terapéutico mucho más amplio y que de esta manera pues, podamos resolver también problemas en esta edad. Y lo que os decía, muchas gracias por su atención y nada más. Muchas gracias, doctor Romero. Muchas gracias por invitarme a la organización y pido disculpas por el cambio tan repentino del programa, ¿vale? En principio, pues quería hablar sobre el soporte nutricional en la enfermedad de Crohn. Como estábamos comentando hace escasos minutos, pues los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, pues cada vez yo llevo ya 15 años tratando soporte nutricional en estos pacientes y cada vez vemos que sus necesidades son más heterogéneas. Tenemos desde el paciente que está perfectamente nutrido hasta pacientes con déficit de micronutrientes aislados y hasta tenemos pacientes con necesidades muy importantes de unos soportes pues muy importantes, muy invasivos, ¿vale? ¿Cuándo utilizamos el soporte nutricional en la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿De rutina? No. Pero está claro que el paciente, en cuanto se diagnostique y en cuanto se sepa que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, es fundamental hacer una valoración nutricional, ¿vale? El paciente, pues, no voy a hablar de valoración, solo voy a hablar directamente ya del soporte que le ponemos, pero todo paciente recién diagnosticado, cuando hay cambios o en su seguimiento, pues necesitamos que hacer una valoración de si realmente la ingesta que tiene y los suplementos, los fármacos, pues todo eso le está permitiendo mantener su estado nutricional óptimo, ¿de acuerdo? En los pacientes inicialmente normonutridos, el paciente por tener la enfermedad inflamatoria intestinal puede haber muchos cambios en la evolución, puede tener aumento de los requerimientos diarios, entonces pues es posible que lo necesite. No de entrada a todo el mundo el soporte nutricional, no. Pero realmente si lo necesitan pues hay que indicarlo porque como sabéis con el soporte nutricional vamos de menos a más. Cuando mejor cojamos al paciente en riesgo desde el inicio, pues más fácil será pues, recuperar o menos invasivas serán las medidas de soporte que vamos a poner. En pacientes que precisan cirugía, por supuesto, un paciente cuando mejor nutrido entre a una cirugía, dentro de que muchas veces estos pacientes entran con una cierta urgencia, pues necesitamos ser también más agresivos en el soporte nutricional, ¿vale?
¿Y cómo utilizarlo? Pues podemos utilizarlo de muchas maneras. Si el paciente puede comer, desde luego, no quitarle su comida. O sea, nunca intentar que el soporte nutricional sustituya la comida. Muchas veces viene la gente, yo me tomo el suplemento y no desayuno. Si puedes desayunar, desayuna, y si puedes hacer la comida, la hace y tomarlo como un subcomplemento. Otra cosa es que no toleremos la comida o que tengamos un periodo especialmente de descompensación, de brote, entonces, pues según las indicaciones, pero intentar siempre no sustituir la comida. Sí podemos intentar que el intestino, dentro de que no esté en un brote agudo de unas intolerancias orales, está claro que muchas veces pues, el paciente tiene un estado de enfermedad aguda que no permite la alimentación, ni enteral ni oral. Si es posible, incluso mantener un poquito de enteral, pues es recomendable para tener el reposo intestinal lo más restringido posible. Cuando la nutrición, cuando el nutriente está en contacto con la mucosa intestinal, está claro que ese intestino pues sigue funcionando en la medida de sus posibilidades. Desciende la permeabilidad, reduce las pérdidas proteínicas. Cuanto más tiempo dejemos en reposo esa mucosa, pues se atrofia, deja de funcionar, translocación bacteriana. Es mucho más, cuanto más tiempo esté en ayuno un paciente, es más difícil es luego volver a una alimentación lo más normalizada posible, ¿vale? El papel como terapia primaria, pues está claro que sobre todo en los pacientes pediátricos, no en los pacientes adultos, pero pues lo que mejora el estado nutricional, se aportan micronutrientes que quizá con la dieta sola, si son pacientes que tienen restricciones dietéticas, pues no pueden hacer una dieta completa por vía oral. En la fase activa, pues sí, no es más efectiva que corticoides en pacientes adultos, pero tratamos la malnutrición y pues estamos intentando que no esté el intestino en reposo. En enfermedad ileal parece que resulta más y, por supuesto, tiene menores complicaciones que la nutrición parenteral. En la enfermedad de Crohn, cuando el Crohn no está activo, está en fase de remisión, si el paciente come de todo, analíticas perfectas, mantiene su peso, en principio pues no está indicado lo que es el soporte nutricional, porque no le aportamos un beneficio al paciente. Ya si realmente el paciente no puede cubrir su requerimiento, son pacientes muy jóvenes, son pacientes activos con requerimientos muy altos, pues sí podremos complementar, siempre en lo posible complementar, acompañar a la dieta oral. En caso de déficit nutricional, estos pacientes sabéis que tienen mucho déficit de vitamina B12, de hierro, de ácido fólico, de calcio y vitamina D muchísimo. Si el paciente tiene muchas diarreas, pues está claro que es muy difícil que todos los nutrientes que coma pues le sean eficaces en alimentarle, sobre todo con lo que menos tiene son micronutrientes. Cuando hay mucha enfermedad de Crohn corticodependiente, ese paciente con corticoides también pues tiene déficit de vitaminas D y tiene problemas que tenemos que solucionar. Pacientes que están estupendamente, comen de todo, pues en principio no es indicado de rutina el soporte, ¿vale? En el perioperatorio, evidencias suficientes no hay, pero está claro que si un paciente, por ejemplo, tenemos ingresado, se va a operar, tenemos ya realmente un plan quirúrgico, pues intentamos pues que llegue a la operación lo más nutrido posible. Si un paciente se va a operar es porque no ha funcionado el tratamiento médico o farmacológico y el paciente pues normalmente que ingresa para operarse pues está desnutrido. Entonces ahí pues tenemos que ser más agresivos en el soporte, combinando nutrición enteral, combinando nutrición parenteral. Hay veces que el paciente no tolera nada y tenemos que poner pues lo que es la nutrición parenteral antes de que se opere, porque está claro que le aportamos proteína, que luego va a necesitar muchísimo en el postoperatorio, le aportamos micronutrientes. Un paciente que si va a hacer una resección intestinal, si va a hacer una ileostomía, el paciente va a estar 8 o 9 días sin comer, en el mejor de los casos. Si el paciente va a hacer una resección colónica, pues a lo mejor está 5 o 6 días sin comer, y entonces pues este paciente pues muchas veces ya viene de casa con una historia de fracaso de tratamiento, y realmente pues si en estos pacientes sí estamos poniendo, nos avisáis, casi con muy buen criterio, nos avisáis y entre todos pues coordinamos el proceso, ¿vale? En la colitis ulcerosa, pues parece que no es una demostración, no está demostrado que el soporte mejore la actividad inflamatoria, pero está claro que tratamos a un paciente que si está malnutrido, si va a entrar en una operación o está en brote o estamos haciendo tratamientos farmacológicos en el hospital, en domicilio, pues está claro que si está indicada el soporte nutricional, intentamos siempre que nutrición enteral. En brotes severos, si se prevé un tratamiento quirúrgico a corto plazo, y lo mismo en la fase de mantenimiento, pues muchos pacientes con colitis ulcerosa están estupendamente. De hecho, muchas veces pues les damos altas provisionales porque el paciente está perfectamente
directamente. Cuando no, pues entonces sí tendríamos que tener su soporte. En la enfermedad de Crohn, pues nuestras guías, que seguimos con nuestra validez de la guía ESPEN, cuando se hace falta prevenir o tratar la malnutrición en adolescentes y niños que están tratando, que están creciendo. Está claro que el crecimiento se puede ver afectado. Algunas veces pues vienen los pacientes que si no reciben suficiente nutrición, pues puede tener comprometido su crecimiento y no alcanzar a lo mejor pues su talla diana o lo que él pues esté para tener. En enfermedad aguda, ¿de acuerdo? Y lo que hemos hablado, la remisión, si está remitido más de un año, si el paciente está bien, pues no hay que ponerlo. O sea, que tampoco queremos que el paciente sea dependiente de suplementos, si realmente puede tener de todo, pero siempre, incluso en estos pacientes, tenemos que tener un control nutricional y que ellos sepan, siempre les decimos, si pierde peso, si te encuentras mal analíticamente, pues sí hay que seguir sus controles y en el momento que realmente se necesite, pues se vuelve a poner si hace falta. En colitis ulcerosa, pues en pacientes que estén malnutridos, que hayan tenido pérdida o que estén en riesgo de malnutrición, pues como cualquier otro paciente agudo que tenemos de todas las patologías que pueda tener nutrición, ¿vale? No parece que la nutrición enteral mejore el mantenimiento de las remisiones, pero es tratar específicamente las deficiencias que vayan surgiendo. Contraindicaciones de nutrición enteral, ¿vale? Cada vez estamos viendo más pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que necesitan soportes parenterales. De hecho, hace muy poquito hemos revisado los 5 últimos años de los pacientes que tenemos con soporte parenteral en domicilio. Y la segunda causa de patología que nos obliga a que un paciente tenga una parenteral prolongada en la casa es la enfermedad de Crohn. La primera es otra, la primera son pacientes con oncología, con patología obstructiva oncológica, pero la segunda causa de los pacientes que están en la casa con parenteral porque realmente tienen insuficiencia intestinal prolongada, pues es la enfermedad de Crohn. Normalmente pues esos son pacientes que han estado ya operados con resecciones intestinales o con fístulas altas que se comportan como si realmente fue una resección intestinal y hemos contabilizado pues del 2011 hasta ahora prácticamente más de unos 1.500 días de nutrición parenteral en domicilio de estos pacientes. También tenemos ahora mismo pacientes que están con soporte nutricional parenteral, no necesitan todos los días, pero sí necesitan al menos una vez en semana nutrición parenteral para mantener su estado. De esos hay varios pacientes ya. Recientemente hemos metido otro paciente más y vienen al hospital de día, tienen un régimen de hospitalización parcial y realmente pues vienen 1, 2 o 3 días en semana pues a ponerse con su reservorio y tienen el soporte nutricional que precisan pues para mantener su estado, ¿de acuerdo? Y de hecho, pues estos pacientes pues que de momento pues son dependientes de parenteral, sobre todo eso, pacientes con fístulas o pacientes con resecciones intestinales muy amplias, en los cuales por supuesto, en su casa pues tienen su alimentación, su soporte, su medicación, pero realmente pues ahora mismo sí que está haciendo falta. Y sí que en los últimos años estamos viendo un aumento de estas necesidades de los pacientes. Además, son pacientes muy jóvenes, son pacientes entre 30 a 40 años que realmente pues sí de momento pues necesitan. No es que esté contraindicada la nutrición enteral en estos pacientes, sino que entre dieta, fármacos, suplementos, suplementos vitamínicos minerales pues no logran cubrir su requerimiento y pues entonces estos pacientes de otra manera pues tendrían que estar ingresados para poder recibir su alimentación parenteral. Entonces pues de momento es la segunda causa de pacientes con nutrición parenteral en domicilio. No es que haya muchos, pero que el incremento pues es importante y además en nuestro grupo es la segunda causa, ¿vale? Quería que lo supierais. ¿Qué fórmulas le ponemos a los pacientes? Pues las fórmulas que le ponemos, cuando tienen que tener un soporte, pues sabemos qué es lo que tienen. Hay gran variedad de fórmulas, no hay una fórmula, digamos, esta para todos los pacientes de Crohn, sino pues depende mucho pues, de los déficits que tenga, de los requerimientos que tenga, de si tiene diarrea, si las intolerancias que tenga, pues eso no hay una fórmula que sea única y sea la que se le puede poner a todos los pacientes, ¿vale? Normalmente ponemos dietas completas porque así le aportamos al paciente todo lo que necesita, macro y micronutrientes como complemento. Hay veces pues que los pacientes tienen unos déficits muy definidos y le ponemos módulos proteicos, módulos lipídicos, de hidrato normalmente y vitaminas y minerales casi siempre.
Depende de los pacientes, hay pacientes que normalmente con las fórmulas normoproteicas van bien, pero tenemos pacientes muy jóvenes, con enfermedades muy activas, tienen requerimientos muy altos de proteína. Entonces, pues últimamente también vemos que los pacientes necesitan más también fórmulas más hiperproteicas, fórmulas en las que le aportamos un 20-22% de las calorías totales en forma de proteína. Son pacientes muy jóvenes, de 20 años, 20 y poco, que son metabólicamente muy activos. Les calculamos los requerimientos, a lo mejor el paciente necesita 2.700, 2.800 calorías en el día, pues entonces necesitamos fórmulas hiperproteicas, hipercalóricas. También tenemos que tener en cuenta que cuando más hiperproteica sea una fórmula, más osmolar es. O sea que realmente, cuanto más osmolar es una fórmula, un paciente con diarrea, con el intestino agredido por la inflamación, pues también le cuesta. Entonces, muchas veces pues tenemos que ir balanceando un poquito en cada paciente las fórmulas que tolera y que realmente pues cubren sus requerimientos. Normalmente pues eso, las fórmulas isocalóricas, pero las fórmulas hipercalóricas pues nos van a ayudar a darle más cantidad de calorías en menos volumen. Lo que pasa es que claro, que son más osmolares, sobre todo cuando más osmolar es una fórmula, peor tolerancia tiene. Náuseas, diarrea, el paciente dice, parece que me he comido una vaca, parece que vengo de un banquete, porque realmente la idea es que pueda complementar. Si el paciente solamente tolera fórmula, pues entonces fraccionar en la fórmula. 5 tomas, 6 tomas, 8 tomas, lo que necesitemos para poder cubrir los requerimientos del paciente. Normalmente, pues eso, el paciente, si tenemos que ponerle nutrición enteral, intentamos siempre ponérsela oral. Lo que pasa es que es una fórmula estándar. Normalmente, pues viene exenta de lactosa, de gluten, de fibra. A veces estos pacientes toleran mejor la fibra soluble. Es una fibra, pues, que disminuye el volumen fecal y a veces pues, nos ayuda a controlar el síndrome diarreico. En pacientes con mucha diarrea o con restricciones intestinales pues nos viene bien. Normalmente, ante la duda que el paciente nuestro necesite una nutrición, un paciente que entra, que está desnutrido, pues ante la duda con una fórmula estándar normalmente va a ser difícil que nos equivoquemos, porque están exentas de lactosa, de gluten, normalmente pues nos van a venir bien para casi la gran mayoría de los pacientes. Para empezar, vienen con menos osmolaridad, hasta 200, o sea, unas fórmulas que son muy fáciles de tolerar. O, por ejemplo, cuando el paciente ha estado un tiempo en ayuno, pues con un estándar de inicio, pues lo más seguro, casi en la gran mayoría de los casos, pues no nos vamos a equivocar. Las fórmulas hipercalóricas, hiperproteicas, normalmente las dejamos para pacientes jóvenes, pacientes que ya han introducido una dieta prácticamente normal. Hay pacientes que de la dieta blanda no pueden pasar, otros pacientes comen prácticamente casi de todo, o sin el casi, comen de todo. Entonces estos pacientes, si no llegan a sus requerimientos, pues una fórmula hiperproteica, hipercalórica, que están mejores, son más palatables porque vienen más saborizadas, vienen aunque son fórmulas completas, normalmente pues pueden venir en suplemento, en envases de 300, de 250, incluso ya cada vez se está teniendo más, como los pacientes queremos que hagan tomas fraccionadas, pues en envase de 125. Cada vez hay más dietas completas en envases de 125, en botellitas muy pequeñas que el paciente pues, puede llevar y puede llevar al trabajo, puede llevar al deporte y el paciente pues, así fracciona más las tomas como queremos, ¿vale? Las fórmulas oligoméricas son las fórmulas que tienen la proteína fraccionada, o bien en oligopéptidos o bien elementales. La dejamos, tienen una gran cantidad de hidratos de carbono y tienen menos grasa. Son para pacientes que realmente tienen una insuficiencia intestinal importante, que no toleran la fórmula de proteína completa y el tema es que, primero, tenemos muy pocas fórmulas oligoméricas y elementales y la palatabilidad es bastante mala. El paciente pues, no le gustan estas fórmulas y las toma como último recurso porque realmente entre que tenemos pocas, entre que había pocas y están las casas comerciales quitándonos fórmulas elementales, pues hay realmente que cuando las necesitamos solo le podemos ofrecer al paciente 2 o 3 alternativas, pero si las tiene que tomar y solamente tolera esto, pues tenemos ahí un problema. Tiene una elevada osmolaridad, pero normalmente la dejaríamos eso, solamente en los casos en que no toleren las otras. Hay fórmulas, de momento pues seguimos igual, solamente una fórmula para enfermedad de Crohn con factor de crecimiento transformante beta 2, que parece ser que regularía un poquito la homeostasis y la función inflamatoria. Normalmente pues es una fórmula que se reconstituye en el agua.
Es una fórmula que viene con muy poco saborizada, prácticamente pues no tiene ningún sabor. Se puede utilizar oral o por sonda. Cuando la toleran va muy bien, lo que pasa es que a un medio o largo plazo pues el paciente pues no se cansa y no las quiere tomar. En paciente pediátrico, que de eso pues no hablo porque para eso están los expertos que son los que lo llevan, sí está mucho más indicada. En los pacientes pues la verdad que no a todos ponerle la misma, y sobre todo si el paciente se le pone la fórmula y no se la está tomando, pues mejor intentar buscar otra fórmula que sí que la pueda tomar. Los suplementos, pues lo que he puesto, casi todos son hiperproteicos, hipercalóricos, traen 2.0 kilocalorías por mililitro y nos ayudan pues a complementar la alimentación a lo largo del día, ya que pues el paciente en su día a día pues lleva su suplemento y no tiene se está alimentando, se está haciendo su soporte nutricional, intentando interferir lo menos posible con la vida que tiene. Los módulos nutricionales, pues eso, en pacientes cuando tienen intolerancias a grasas muy importantes, ponemos MCT, suplementos de vitaminas y minerales, casi todos los pacientes llevan su calcio, su B12, su fólico, lo que necesitan, y a veces también hay pacientes que no toleran suplementos o que han cogido ya asco al suplemento y han cogido ya náuseas y ya intolerancia, y se les ponen módulos de proteínas completas, le balanceamos la dieta y le calculamos, pues te vamos a suplementar con proteína en polvo a la dieta y fraccionada en diferentes tomas, ¿vale? Lo que he dicho antes, que en los pacientes adultos la fórmula de nutrición enteral pues no sustituye a la terapia, sino que lo que queremos tratar es la malnutrición del paciente. Las fórmulas oligoméricas cuando realmente no se toleren las otras o en caso de malabsorciones y fallos intestinales importantes, con los hándicaps que luego en la práctica os he comentado, que no son palatables y que tenemos muy pocas opciones en el mercado. Y como conclusión, pues que tenemos una amplia fórmula de nutrición enteral que no podemos individualizar, y además en un paciente que hayamos puesto un suplemento tenemos que revisar primero que lo tome, después que cubre sus requerimientos, que realmente el suplemento le está haciendo el efecto que necesitamos. Y que últimamente pues señalar el caso que, como lo hemos visto hace poco y nos llama mucha atención, que cada vez tenemos más pacientes más complicados con necesidades nutricionales muy complejas y que necesitan en la casa soporte, en la casa o en hospital de día, soportes nutricionales muy complejos, y eso pues necesita que tengamos una unión entre todos los profesionales que lo llevamos para no demorar tratamientos, para ofrecerle al paciente pues una respuesta única y para que realmente pues los pacientes que lo necesiten pues lo estén recibiendo, y eso pues cada vez pues lo vamos consiguiendo más, y de momento pues ya está. Muchas gracias.